Hola, muy buenos días para todos. Es un gran gusto estar en esta mañana con ustedes. ¿Podría confirmarme, Jorge o Gabriela, si me escuchan, por favor? Sí, te estamos escuchando. Ok, Se perfecto. escucha muy bien. Vale, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Desde en este momento les hablo desde nuestra oficina en Colombia. Es un gran gusto que puedan estar acompañándonos en esta mañana para conocer estos temas novedosos que se están abordando en el continente sobre la metodología para realizar mediciones de campos electromagnéticos, equipamiento que se está usando de última generación. Y bueno, hoy contamos con un panelista de lujo, nuestro socio, director, consultor del área de consultoría en México, Jorge Guillermo Barrera, adscrito a la oficina de México. Hoy va a estar orientándonos al respecto. Tiene una gran trayectoria, más de 15 años de experiencia en el área de las telecomunicaciones, así que será un gusto y un privilegio poder escucharle en esta mañana. Recuerden que ustedes van a encontrar en la parte inferior de su ventana de navegación un área para hacer preguntas y consultas, entonces no duden en cualquier momento realizar allí registrar sus inquietudes y vamos a estarles contestando algunas en línea y otras justamente en el chat. Muy bien, sin más preámbulos, Jorge, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Duan. Muy agradecido. Permítanme, les comparto mi pantalla y la presentación. Y como dice, sin más preámbulos, comenzamos. Creo que ya pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, Sí, muy señor. buenos días a todos. Agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas a este webinar y bueno, esperamos que lo que les traemos para hoy sea de su interés y esté al alcance de sus expectativas. Este es nuestro webinar, es cómo mido la radiación no ionizante, los campos electromagnéticos y un poquito de contexto de esto de dónde viene. Mi nombre es Jorge Barrera, soy ingeniero electrónico, especialista en gerencia de proyectos en ingeniería y magíster en telecomunicaciones y regulación TIC. Y en nombre de TES América voy a presentar este webinar que esperamos, como indicaba, sea de su total agrado. Aquí un poquito la agenda para que todos sepamos, como, bueno, rápidamente vamos a pasar por una pequeña introducción, mirar pues, quiénes somos, quién es TES América. Luego pasaremos a algunos conceptos, campo cercano, campo lejano, y esto como nos lleva hacia los límites de exposición de pronto, que es como el core del asunto, además de que sea campo cercano, campo lejano, esto, cómo se mide, de qué forma podría medirse. Luego pasaremos a una parte de medición de banda ancha, medición de banda angosta, también dos conceptos que a veces se confunden un poco a la hora de medir, pero que esperamos que con nuestra experiencia se les facilite entenderlos. Y finalmente revisaremos algunas soluciones de Wave Control, equipos de última generación que nos ayudan efectivamente en esto de las mediciones como tal. Bien, rápidamente, pues bueno, ¿quiénes somos? Somos una empresa altamente innovadora que busca soluciones acorde con las necesidades de los actores del sector de telecomunicaciones y afines, es decir, tanto operadores como gobierno. En lo que ellos requieran, pues buscamos que las soluciones se adapten a estas necesidades. Trabajamos de la mano de la academia y de organizaciones internacionales como la UIT, como CITEL, y hacemos parte de la red Endeavor, digamos, como resumen de quiénes somos. Quisiera mostrarles algunos números relacionados con la parte de campos electromagnéticos. En este caso, pues tenemos 16 años de experiencia en investigación y medición de campos, más de 600 mediciones en estaciones de sitios y sitios de medición, más de 13.000 mediciones de campos. Somos representantes fabricante de equipos de medición Wave Control, que serán los equipos que veremos al final y podemos, digamos, detallar cada uno de ellos y las capacidades que tienen. Hemos participado en proyectos exitosos de monitoreo continuo de campos electromagnéticos. Esto es un desafío bastante interesante, pero tenemos una vasta experiencia en este tipo de proyectos. Y somos una empresa altamente comprometida con la gestión de conocimiento como tal. Por eso hace parte de este webinar y los sitios de webinar que de alguna forma compartimos con ustedes para que se difunda el conocimiento que nos da la capacidad de discernir a futuro lo que se nos cuestione. Aquí algunos de los sectores en los cuales prestamos estos servicios precisamente de medición de campos electromagnéticos, telecomunicaciones, energía, para la parte de seguridad laboral, lo cual es muy importante. Ahí veremos un poquito cuando estemos mirando ocupacional, por qué tenemos el tema de seguridad laboral.
la parte de industria, aeronáutica, la medicina y el sector defensa. Todos ellos evidentemente tienen fuentes de radiación no ionizante y es importante de alguna forma saber medir estas radiaciones, saber a qué parte estamos expuestos, en qué parte no estamos expuestos, para garantizar sobre todo, como se mencionaba en el webinar anterior de la doctora Gabriela, la parte de la salud y el medio ambiente sano. Aquí rápidamente algunos de los países con los que hemos trabajado a nivel Latinoamérica, algunos de los reguladores como tal con los que hemos interactuado y tenido conocimiento y hemos trabajado de la mano. Bien, sin más preámbulos, ya conociendo un poco, habiéndonos acercado un poquito a la empresa, saber lo que es América, permítanme acercarme, antes de ir directo a campo cercano y campo lejano, vayamos a lo que es el espectro electromagnético. Yo sé que para muchos aquí, seguramente esta gráfica es una vieja gráfica conocida que todos debemos tener por ahí. No obstante lo anterior, por contexto me gustaría mencionar algunos ítems de esta gráfica importantes. Y es, por ejemplo, en la parte de la energía, tener muy en cuenta que bajo estas ondas que tienen diferentes aplicaciones, como ustedes lo ven ahí, tenemos a la izquierda las no ionizantes, a la derecha las ionizantes, se diferencian en algo muy importante, y es esa barrita de abajo que dice energía. Las de la izquierda son menos energéticas, las de la derecha son más energéticas. Aquí hay un gran significado en esto porque evidentemente mientras más ascendemos en frecuencia, hacia la derecha es con más alta frecuencia, hacia la izquierda más baja frecuencia, pues evidentemente tenemos ondas que llevan más energía. Y esto es un buen punto a tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, ir a revisar allí en esa frontera cerca de los ultravioleta donde comienzan los ionizantes, que evidentemente son ondas de la misma naturaleza. Es decir, no son dos espectros distintos, los no ionizantes y los ionizantes, sino que son ondas de la misma naturaleza, solo que tienen más energía. Por lo tanto, las ionizantes, pues todos sabemos, sí causan unos serios daños a la salud en su exposición. Las de la izquierda tienen la misma naturaleza, pero bajo unos niveles controlados no causarían una afectación a la salud. Y aquí es lo importante. ¿Cómo garantizamos eso? Pues monitoreando, revisando que nuestros máximos niveles se encuentren por debajo de todos los niveles de precaución. Ahora bien, más allá de esto, pues sabemos que la parte izquierda de este espectro electromagnético es donde se localiza el espectro radioeléctrico, que de alguna forma es el conjunto de ondas electromagnéticas que utilizamos en las telecomunicaciones. Y pues para nosotros ya es bastante famoso hablar de los kilohertz, de los megahertz y de los gigahertz. Y curiosamente, efectivamente, aquí se encuentran la radio, la televisión, los celulares, los satelitales. Ahí es donde se encuentra también el microondas, aunque pues, nadie habla con microondas, pero él utiliza efectivamente las ondas de microondas para calentar nuestros alimentos, por ejemplo. Y a la izquierda tenemos, digamos, unas frecuencias un poco más bajas, no necesariamente son de telecomunicaciones, pero sí son producto del funcionamiento de algunos equipos o de la misma energía eléctrica. Entonces, digamos que este es nuestro espectro radioeléctrico. Y como su nombre lo indica, en el caso del espectro completo, el electromagnético, espectro electromagnético. Entonces se compone de dos campos, efectivamente, el eléctrico y el magnético. Y esto, digamos, para una abstracción de poder, digamos, dibujarlo de alguna forma, aquello que no vemos y cómo se comporta, pues, digamos que aquí tenemos el espectro electromagnético, ¿ya? En uno de los ejes el eléctrico, en el otro de los ejes el magnético. En este caso del dibujito, el campo eléctrico estaría dado por la onda en rojo, digamos que vertical, en la tridimensionalidad de la imagen. Y en el otro eje, en el horizontal, estaría la variación del campo magnético. Este es el comportamiento de lo que nosotros llamaríamos normal. O sea, este es el normal comportamiento de la propagación del espectro radioeléctrico o el espectro electromagnético, en este caso. ¿Qué pasa con este, o cuál es el detalle en este comportamiento que llamamos normal? Que se encuentran ortogonales, es decir, se encuentran a 90 grados, son perpendiculares el uno al otro. Y este es el comportamiento, digamos, que comúnmente conocemos y comúnmente utilizamos, ¿cierto? Pero este comportamiento solo se da en las áreas de campo lejano, ¿ya? Y aquí comenzamos entonces a introducir qué es la diferencia entre campo lejano y campo cercano. Pues bien, efectivamente, en el campo lejano, el espectro electromagnético se comporta como está la figura, ortogonal, a 90 grados.
En campo cercano no se comporta así. En campo cercano es difícil describir su comportamiento, evidentemente no conserva los 90 grados, y algo que facilita también en el caso del campo lejano es que al estar a 90 grados, al comportarse, digamos, de alguna forma constante, un campo se puede describir en función del otro. Esto es, que la expresión de un campo respecto al otro es directamente proporcional y pues es multiplicando, dividiendo por una constante. En este caso, pues la constante del, digamos, del espacio, del aire, 377 ohm, digamos que ya, digamos, en cuestiones de matemática de radioeléctricos, pero digamos es una constante la que los identifica de alguna manera, es decir, puedo escribir un campo en función del otro, solo conociendo uno de los dos. En campo cercano esto no es posible porque digamos que esta relación, la ortogonalidad no se conserva evidentemente y la relación directamente proporcional tampoco. Ya veremos por qué esto es súper importante, pero adentrémonos un poquito en esta parte. Y permítanme hacer esta, digamos, esta gráfica que quisiera aquí explicar en detalle. Denme un segundito, tomamos el láser. Porque aquí, en este caso, hace la diferencia. Aquí podemos ver, ¿cierto? Una antena. Sí, tenemos aquí una antena en todo el centro. Tenemos una área alrededor, ¿sí? Una esfera, pudiéramos imaginar una esfera alrededor de esa antena, y hay un área fuera de la antena, ¿cierto? Fuera de la esfera, ¿cierto? Bien, pues aquí diríamos, ¿qué es el campo cercano? O sea, ¿cercano a quién? Es un campo cercano, pero ¿cerca de quién? Bueno, pues el campo cercano es el que está cerca del punto de la emisión de la radiación o de la emisión que la antena efectivamente tiene de energía electromagnética. Aquí está la antena y es el campo que se encuentra cerca a ella. Y cualquiera diría, bueno, ok, cerca de ella, pues puede ser mucho, puede ser poco, sí, ya veremos algunas fórmulas matemáticas en las que esto se puede calcular. Pero aquí lo importante entender es que alrededor de una antena, y en esto es un caso ideal, evidentemente, porque esto, digamos, puede cambiar si por aquí tenemos alguna estructura metálica cerca de la antena, pues este campo se modifica un poco en su forma, pero permítanos trabajar en esta idealidad que sería como una esfera perfecta alrededor de él. Tendríamos una zona gris, ¿cierto? Que sería el campo cercano. Tendríamos una frontera, que sería aquí la línea que delimita este globito, de alguna forma, y tendríamos una zona externa, digamos la zona blanca aquí. Este sería el campo lejano. Esta es una buena aproximación, por así decirlo. No obstante, los estudios a nivel internacional pues, no se ponen completamente de acuerdo en definir cómo determinar precisamente campo lejano y campo cercano. De hecho, hay algunos que tienen tres zonas. Está el campo cercano, llaman a una zona campo intermedio y luego está el campo lejano. Entonces, sí, esto depende del comportamiento, digamos, de las ondas electromagnéticas, pero para nuestra aproximación consideramos suficiente hablar de dos zonas, del campo cercano, del campo lejano y de una frontera. Bien, tener en cuenta que esto es un diagrama ideal, que esto, según lo que tengamos en el entorno, sobre todo si hay algunos artículos metálicos cerca de la antena, reflectores, cosas por el estilo, esta, digamos, bombita, este círculo, este globito perfecto puede cambiar un poco eventualmente, pero no sirve para el ejemplo. Bien. Entonces, adentrémonos un poquito. Ya entonces hagámosle un corte transversal a este globito y podremos ver cómo, y esto cómo se ve por dentro. Pues, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la antena en el centro, evidentemente. Vuelve y juega. En azul tenemos la zona de campo cercano y aquí en este círculo tenemos la frontera. Entonces, tenemos una zona de campo cercano, una zona de campo lejano, tenemos la frontera y tenemos una distancia desde la antena, desde el punto de radiación, hasta la frontera. Esta es una distancia que puede estar en función del diámetro de la antena, así de la dimensión de la antena como tal, y de la frecuencia. De hecho, aquí tenemos algunas expresiones que las recomendaciones internacionales utilizan para poder establecer de alguna manera dónde se encuentra esta frontera. Por ejemplo, en el caso de las recomendaciones ITUT de la serie K, en la 70, tenemos que este radio, en este caso, o esta distancia, podría estar directamente proporcional a 2 veces el diámetro, bueno, el diámetro de la antena
al cuadrado sobre lambda. Y aquí dirán ustedes, pero aquí acabo de hablar de lambda y aquí dijo que frecuencia. Pues bien, recuerden que lambda y frecuencia es, digamos, son variables que están directamente relacionadas por una constante que es la velocidad de la luz. Entonces, indistintamente si hablamos de frecuencia o lambda, la una se convierte en la otra. Entonces, si está en función de la frecuencia o en lambda, que es lo mismo. También puede estar 3 veces lambda. Pero en el caso de la serie K, de la 100 puntualmente, nos dice que puede estar directamente proporcional a lambda, a la dimensión de la antena, o a la dimensión de la antena al cuadrado sobre 4 lambda. Entonces, como vemos, según algunas aplicaciones, las recomendaciones, los estudios que se hacen, se comienza a determinar dónde se encuentra esta frontera. Y ya veremos por qué es importante para nosotros determinar esta frontera. Recuerden, en esta zona donde estamos en campo lejano, los campos eléctricos y magnéticos son ortogonales, son perpendiculares entre sí y además se encuentran directamente relacionados por una constante. Es decir, con solo medir uno, obtengo el otro, fácilmente multiplicando o dividiendo por una constante. Pero en la zona de campo cercano esto no puede suceder y esto nos lleva a que en esta zona tengamos unas particularidades para poder realizar una medición. Bien, bueno, puntualmente, y adentrándonos a, bueno, ¿y eso qué hace? Teniendo en cuenta que estas dos zonas existen y que afuera el campo es proporcional el uno del otro, pero que adentro no, pues ¿qué va a suceder? Va a suceder que en la zona de campo cercano necesariamente tenemos que medir ambos campos, porque no podemos suponer el uno en función del otro multiplicándolo por una constante o dividiéndolo. Eso sucede en campo lejano. En campo cercano es necesario medir ambos comportamientos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Entonces, esa, digamos, es la diferencia. Como ven, esta zona, esta frontera, insisto, se encuentra determinada por la dimensión de la antena y por la frecuencia. Es decir, debo saber efectivamente qué estoy midiendo, debo saber los parámetros de despliegue de una estación para poder saber la dimensión adecuada de la antena que me permita, a partir de las fórmulas, inferir junto con la frecuencia, llegar a un radio estimado, a una distancia estimada donde sucede esto. Y si donde voy a medir, necesito medir dentro, tener el conocimiento de que debo manejar los dos tipos de medición de campo, eléctrico y magnético. Y si voy a medir afuera, pues con solo medir uno de ellos, obtengo automáticamente el otro. Generalmente se mide en campo lejano el campo eléctrico, digamos que pero también se puede medir magnético, igual se pueden inferir el uno del otro sin ningún inconveniente. Ahora bien, pero ¿para qué medimos? ¿Cierto? Y esto de alguna manera viene del webinar anterior donde la doctora Gabriela nos enseñó de alguna forma que existen unos límites, pero estos límites tienen asidero en el principio de precaución. Quisiera que nos transportáramos un momentico a la imagen original donde les explicaba no ionizantes. Ionizantes son de la misma naturaleza, entre más energía tienen, pues se convierten en ondas un poquito que afectan más la salud. Entonces hay que establecer unos límites y hay que ser precavidos a la hora de exponernos a este tipo de radiación. Pues bien, de allí nace la necesidad de medir para saber a qué estamos expuestos. Bien, este principio de precaución, ¿cierto? Bajo este principio se han determinado algunos niveles, ¿cierto? No es lo mismo el límite para la persona normal, para la persona, digamos, que está en la población, porque todos estamos expuestos a los campos electromagnéticos, todos estamos expuestos a la radiación ionizante. De hecho, si tenemos un móvil, aquí están llegando ondas y de aquí están saliendo ondas. O sea, inevitablemente esto nos expone de alguna forma a campos electromagnéticos. Lo mismo a nuestro alrededor, pues tenemos la radio, la televisión, tenemos telecomunicaciones, las ondas constantemente están pasando a nuestro alrededor a través de nosotros. Entonces, nosotros siempre estamos expuestos. Lo importante es estar expuestos a los niveles adecuados máximos. Como mencionaba, el público en general tiene unos niveles y las personas que trabajan, por ejemplo, en sector de telecomunicaciones o en industria, donde hay algunos equipos que por su naturaleza emiten radiación no ionizante, están expuestos o tienen unos máximos permitidos un poco diferentes a los de la población en general, pues porque ellos trabajan en esto, pero hay unas diferencias sobre el ocupacional y el público en general que debemos conocer en detalle a continuación. Entonces,
ya entrándonos un poquito en la parte del ocupacional, ¿cierto? Entonces, en el ocupacional uno diría, ah, bueno, sí, es la persona que se sube a la torre o que está cerca a algún elemento que por su funcionamiento genera radiación no ionizante. Pues sí, pero algo muy importante, son personas que están expuestas porque su trabajo está cerca de esto y requieren exponerse, o sea, no hay forma de que trabajen en otro lado, deben trabajar cerca, digamos, a estos sitios, pero las personas que trabajan cerca de estos sitios deben haber sido advertidas de la potencial exposición. Y estas personas deben conocer a qué se están exponiendo, cuáles son sus niveles, cuáles son los máximos, cuáles son los permitidos, para que ellos mismos puedan controlar responsablemente su exposición, saber hasta dónde pueden ir, saber cuánto tiempo permanecen en cierta área, saber cómo se pueden mover, saber dónde no deben exponerse para buscar la alternativa para rodear una antena, por ejemplo, para, digamos, buscar la forma de minimizar su exposición. Cuando la persona está completamente enterada, pues puede darle manejo a esto. Mientras que en el caso del poblacional, pues son todas las demás personas que se encuentran expuestas a ondas electromagnéticas, pero que no forman parte del personal que labora. Y pues como yo no sé, aquí en el momento donde estoy, no sé qué tanta energía electromagnética esté pasando aquí, pues la idea es que aquí donde yo estoy, que desconozco el nivel, pues esté en un nivel poblacional, en un nivel que evidentemente debe ser mucho más bajo que el ocupacional y que debería mantenerse así. Y este, en mi caso, es el caso de toda la población en general. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos grandes diferencias, importante. Generalmente en el caso ocupacional, pues está el trabajador, la persona que sube a la torre, que trabaja en una planta, en algunos equipos, pero desconoce el nivel de exposición. Entonces, punto número uno, hay que conocer el nivel de exposición. ¿Y esto cómo se conoce? Pues midiendo de alguna manera para poder definir y capacitando a las personas para que entiendan su nivel de riesgo. Lo que pasa es que las ondas electromagnéticas no se ven, pero si fuera contaminación, qué sé yo, por humo, pues perfectamente lo veríamos y tal vez le huiríamos, además nos molestarían tal vez los ojos un poco, nos irritaría la garganta, entonces sentiríamos que hay un tipo de contaminación. Pues en este caso, también los campos contaminan y hay que saber a qué nos exponemos. Mientras que en el caso poblacional, pues la idea es que se cumplan los máximos permitidos y todas las personas pues estemos expuestas, pero a unos niveles adecuados, bajos y preventivos. Pero bien, ¿y esto cómo se ve de alguna manera? En este caso, digamos, aquí les traigo una gráfica que no vamos a detallar en demasía, pero sí podemos revisar, por ejemplo, que hay una línea amarilla, ¿cierto? Que es efectivamente el límite del campo ocupacional. Como ven, él está un poco por encima del campo para el nivel poblacional. Es decir, a la persona que trabaja en este tema, pues el límite le permite exponerse un poco más, ¿sí? De manera precautoria, pero exponerse un poco más. En el caso del poblacional, de la gente del común, de los que desconocen a qué se enfrentan y no tienen por qué saberlo, el límite es menor y deben respetarse esos límites para la población en general. Bien, este es el caso del campo eléctrico y a la derecha vemos el caso del campo magnético. También tiene el mismo comportamiento. Tenemos un límite superior para el caso ocupacional y tenemos un límite que está un poco más exigente para el caso poblacional. Entonces, en esta gráfica, hacia arriba es mayor exposición, hacia abajo es menor exposición y uno debe, según el ambiente que esté midiendo, si estamos midiendo ocupacional, pues debe tener como referencia el límite amarillo en el caso de campo eléctrico o este a la derecha en el caso de campo magnético. Y en el caso que estamos midiendo en la población en general, en el transeúnte, en la persona que no trabaja con este tipo de cosas y no tiene por qué conocer el detalle, pues debe tener este nivel que es un poco más restrictivo de poblacional. Ese de forma general. Miremos un ejercicio súper breve y esto como se vería eventualmente si lo vamos a medir. Entonces, supongamos que tenemos una sonda de medición, ¿cierto? Que nos va a medir la porción del espectro que está en la banda roja, ¿cierto? Entonces, primero que todo, si vamos a medir la porción de espectro que está en la banda roja, ¿qué límite tomamos? ¿El que está aquí, el que está de medio lado, el que está aquí abajo? Pues la recomendación es, se toma el nivel más restrictivo, porque en la medición no voy a saber cuál va a ser la frecuencia que puede estar afectando. Entonces tomo el nivel más restrictivo, ¿cierto? En este caso, vamos a tenerlo aquí, puede ser 28 volmetro, ¿cierto? Para el poblacional.
Y para el ocupacional, aquí también tenemos en la línea amarilla, y el nivel más restrictivo del ocupacional en este caso es 61 vol metro. Bien, tenemos ese par de límites que nos indica las recomendaciones internacionales o la regulación de cada uno de los países. Muy bien, y tenemos una sonda que nos mide entre esta frecuencia y esta frecuencia. Pues bien, después de la medición, ¿qué encontramos? Encontramos que nos arrojó 23 vol metro, ¿cierto? Entonces, bien, ahora vamos a comparar estos 23 vol metro respecto de los límites que nos ha dado, qué tan cerca o qué tan lejos están. Entonces, bueno, 23 respecto a 28, ¿cierto? 23 respecto a 28 es el 82.1%, es decir, en ese punto donde medimos, la población en general está en un nivel de 82.1% de exposición respecto al máximo, que sería 100%, o sea, los 28 vol metro. Pero si fuera un área ocupacional, que generalmente está, digamos, tiene sus avisos y tiene sus herramientas para que la población en general no pase allí, sino solamente las personas que se dedican a trabajar en este aspecto, pues estaríamos en 61 vol metro. Entonces, ¿cuánto es 23 de 61? Pues es el 37,7%, ¿ya? Esta, digamos, de alguna forma sería el ejercicio a realizar en cada punto donde exista una fuente de emisión, donde podamos definir qué tan expuestos estamos y si estamos cumpliendo o no con los niveles máximos de exposición a energías electromagnéticas, en este caso las que la sonda nos permite medir. Bien, ahora bien, hemos utilizado esta gráfica que se debe a la composición de diferentes niveles de recomendaciones internacionales, pero no es la única. Es decir, los límites han variado en el tiempo, cada vez que, digamos, ahondan un poco más en las investigaciones de los límites de campos. Y aquí podemos ver gráficas de la evolución desde 1998 hasta 2020. Digamos, es el detalle que se debe a diferentes recomendaciones. Ellas se encuentran en constante revisión y ajuste, y es por eso pues que vemos como diferentes líneas, diferentes aspectos. No obstante, los equipos están en la capacidad de medir la que nosotros le indiquemos. Pero esto para que tengan todo el contexto de que la gráfica no es tan unívoca, sino que tiene algunas revisiones e interpretaciones que han sucedido con el tiempo. Ahora bien, en este caso también es importante definir que de alguna manera este campo, ¿cierto? O esta medición que hicimos en el ejercicio anterior, pues es en un punto dado que está a una distancia de la fuente de emisión. Y esa distancia o ese radio, sigo esa distancia, la podemos hallar en función de la potencia y de la frecuencia. Es decir, si ya sabemos, por ejemplo, como en la gráfica anterior, que nuestro límite es 28 vol metro, que por encima de eso la población no debería estar, por debajo de eso eventualmente sí, pues con algunas fórmulas podemos encontrar que este nivel en determinada frecuencia y con determinada potencia, pues se encuentra a una distancia definida de una estación. Y despejando estas fórmulas, podemos encontrar las que vemos en pantalla, que además, como las ven, están en función de la frecuencia, sí, la frecuencia de las ondas, la frecuencia de la energía electromagnética, y tenemos fórmulas que utilizan tanto Pire, si tenemos nuestra expresión de potencia en Pire, y frecuencia evidentemente, como en PRA, si tenemos nuestra expresión de potencia en PRA. Y en este caso podemos hallar R, que sería la mínima distancia a la que debemos estar de la antena en metros. De tal manera que si lo calculamos para los 28 vol metro que indicaba que era poblacional, pues vamos a encontrar una distancia a la que mínimo debe acercarse la población y de ahí en adelante no debería acercarse a la fuente. Y si lo utilizamos con 61 vol metro, que es la ocupacional, pues también vamos a encontrar una distancia mínima para, digamos, la máxima exposición de alguien que trabaja con estos sistemas o que trabaja cerca y requiere trabajar cerca de estas fuentes. Como ven, ya el despeje es bastante sencillo y pues solamente es las potencias y la frecuencia y nos va a dar un radio aproximado. Claro, todo esto son las partes teóricas, porque evidentemente, pues, ¿cómo sabemos si realmente esto es así? Si el equipo o la disposición sí es lo teórico versus lo práctico, pues no hay de otra que midiendo y para eso están los equipos de medición. Bien, en este caso, de hecho, traigo a colación esta recomendación, esta es la recomendación UIT K70,
que definitivamente es la que utiliza también, para el caso de México, la disposición técnica del IFT 007-2019. Entonces, por eso la traigo a colación. Pero la recomendación no solo se queda con el nivel general, al público, pero también encuentran las distancias para el nivel ocupacional. ¿Ya? O sea, la recomendación trae juntas, tal vez en el IFT 007 vemos solamente la poblacional, pero la recomendación trae todo lo demás. Y también trae los métodos de medición y es una recomendación que es bastante buena, bastante completa. No es la única, como mencionaba al inicio, también está la UIT K100, pero nos hemos, digamos, puntualizado en esta porque es la que utiliza la disposición técnica IFT 007. Entonces, hasta aquí creo que hemos podido tener como una aproximación a qué es campo lejano, qué es campo cercano. Ya sabemos que en campo lejano podemos medir uno de los dos campos indistintamente y matemáticamente encontramos el otro. Mientras que en campo cercano, necesariamente para saber si no estamos sobrepasando ninguno de los dos límites máximos, tanto en eléctrico como en magnético, pues necesitamos hacer medición de ambos campos en esas áreas. Bien, y ya supimos pues más o menos cómo serían las distancias y que existe el ocupacional y que existe el poblacional. Digamos que será un plus para poder complementar aquello de campo lejano y campo cercano. Ahora bien, quisiéramos entrar en la parte de ¿y por qué se mide banda ancha y banda angosta? O sea, ¿cómo es esto o a qué se refieren con esta cosa de medición en banda ancha y banda angosta? Entonces, pues, permítanme adentrarnos a mencionarles que existen dos tipos de medición. Bien, en la medición de banda ancha lo que obtenemos es un nivel de campo debido al aporte de las frecuencias presentes en el rango de la sonda. Es decir, la sonda no está escuchando únicamente una frecuencia en particular, está escuchando una banda de frecuencias. Y pues desconocemos desde el punto de vista de la sonda qué frecuencias están activas y cuáles no. Por lo tanto, lo que estamos escuchando son todas al tiempo y ella me está indicando un nivel de exposición debido a todas las que puede escuchar. Eso sucede en banda ancha. En banda angosta ya la cosa cambia un poco y es que puedo revisar el aporte de cada una de las frecuencias en específico. Ya no es el aporte completo de todas las frecuencias en el rango en el que escucha la sonda, sino puntualmente cada una de las frecuencias, cuánto aporta, qué nivel tiene, se está superando de manera individual, se están superando los límites o no se están superando. Porque puede que en banda ancha, ¿cierto? Cuando midamos, encontramos que superó los 28 voltmetros del poblacional, pongamos dio 33 en una parte poblacional. Pero ahora tenemos que revisar qué parte o qué frecuencia está aportando más o qué frecuencia o frecuencias están superando. Esa parte se hace con una medición de banda angosta, la cual ya discrimina el nivel de campo por cada una de las frecuencias. Bien, entonces adentrémonos un poquito en esta parte de banda ancha, en principio. Bien, muchos hemos sido curiosos y hemos querido saber, bueno, esto cómo se mide y qué es lo que lo mide. Pues lo miden unas ondas que si las desbaratáramos, así más o menos es como lucen algunas de las ondas. Y al final, ¿qué son estas ondas? Pues finalmente son antenas. Esto es lo que tienen por dentro, son como antenas que escuchan los campos y los traducen a un nivel observable a través del equipo de medición. Eso es todo, definitivamente no es más complejo que eso, obvio, son elementos muy sensibles que deben ser calibrados, pero más adelantico hablaremos de la importancia de la calibración. Y en este mismo sentido, pues, ¿cómo se mide? Pues existen recomendaciones técnicas, disposiciones técnicas que indican algunas metodologías de medición y algunos requisitos como los siguientes. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasos esenciales que uno debería hacer a la hora de medir. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hacer alguna preingeniería, conocer algo del sitio, revisar pues qué es lo que tiene, qué frecuencias voy a medir para poder seleccionar correctamente, digamos, mis equipos para ir a medir, qué hay alrededor, dónde puedo, digamos, situarme para hacer una medición correcta. Entonces, primero hay que hacer una selección de esta medición de puntos, una pequeña preingeniería. Luego, hay que determinar una medición en tiempo. Digamos, hay que revisar
que no es una medición de un segundo y ya, menos si estoy cerca. Hay que definir ese plan, hay un tiempo establecido para poder medir, para poder a continuación sacar un promedio de estas mediciones, ¿cierto? Y poder compararlas con el nivel respectivo. Entonces, aquí vuelve a aparecer esta grafiquita. Efectivamente, siempre va a ser así. Respecto a la porción de espectro que yo esté revisando, que yo esté mirando, que yo esté midiendo, debo revisar cuál es el límite máximo para así mismo estar pendiente de si en ciertas zonas se está superando o no. Estos más o menos serían como los pasos, digamos, rápidos que uno debería tener en cuenta a la hora de realizar una medición. Evidentemente, pues tienen un poco más de detalle, pero no los voy a aburrir con tanto detalle, sino quiero que les quede en mente que tiene unos pasos, una preingeniería, una forma de medición temporal, una revisión de un cálculo promedio y una comparación contra una tabla de límites establecidos, ya sea a través de normas internacionales, recomendaciones internacionales o adopciones de normas internacionales en normas locales. Pero ahora, pues como todo elemento de medición puede tener lecturas erradas. ¿Y cómo se minimiza? Algo importante es aislarlo. Es decir, este elemento de medición, pues si nosotros estamos cerca, estamos interfiriendo en su correcta medición. Entonces, hace parte de esto el aislamiento. Hay que utilizar, por ejemplo, trípodes con material no reflectivo. Y eventualmente, si nosotros comenzamos la medición, nos retiramos y al final de la medición nos acercamos, pues estos inicios de medición tal vez no son adecuados. Aquí hubo un inicio con intervención humana y tal vez una finalización con intervención humana, así que hay que procesar un poco estos datos para poder dar un dato acertado. Otras, digamos, minimizar lecturas cerradas. Generalmente lo que se utiliza es una sonda que está más o menos a 1.8 metros, digamos que para estar a la altura de nuestra cabeza o por encima de nuestra cabeza generalmente, para poder evaluar, porque aquí algo importante, el órgano más sensible a las radiaciones electromagnéticas, pues es el cerebro, y es el que, digamos, de alguna forma más protegemos. Entonces, por eso estas ondas generalmente se deben medir a esta altura. Ya cuando se encuentra un punto caliente, pues se hace una medición ya espacial en ese punto. Pero digamos que para hacer una medición y tomar todos los puntos posibles, se genera 1.8 metros. Cuando encontramos, insisto, un punto caliente, pues tendremos que ya hacer una medición a diferentes alturas y poder determinar adecuadamente la cantidad de radiación en ese punto. Hay que seleccionar adecuadamente la sonda de medición, el equipo y definir pues el rango en el que voy a utilizar la sonda sea la adecuada según mis fuentes de radiación que se encuentren alrededor. Por eso hay que hacer importante la preingeniería, conocer, digamos, los alrededores, conocer el sitio y poder usar adecuadamente los equipos. Y algo súper importante, ¿ya? Se debe contar con equipos calibrados. Esto a veces se pasa por alto. Pareciera como, pues nada, el equipo mide y pues no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Pero sí que hay inconveniente. Resulta que si no se encuentra el equipo calibrado, pues realmente no sé qué estoy midiendo. Es como, no sé, si vamos a ponerle combustible a nuestro automóvil, con un dispensador de combustible que puede estar midiendo más o menos bien, puede estar midiendo más de la cuenta o menos de la cuenta. Entonces, quizás nos está dando más gasolina por menos dinero, muy bueno para nosotros porque nos sale más económica la gasolina, o lo contrario, nos puede estar dando menos gasolina por más dinero. Eso puede estar sucediendo con un equipo que no se encuentra calibrado, que desconocemos su calibración o que no se puede calibrar. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que está midiendo. Es como si tuviéramos una cinta métrica elástica. A veces mediría menos, a veces mediría más. Entonces, pues no es un patrón confiable, no estamos realmente midiendo. Y como vimos aquí, son mediciones bastante sensibles que requieren, digamos, la capacidad de ser muy precisos a la hora de determinar si estoy superando los niveles o no. Al final de todo, es la salud de la que estamos hablando. Entonces, eso es bastante importante, contar con equipos calibrados. Bien, ahí ya encontramos entonces que en la medición de banda ancha, pues en ese ancho de banda en que me mide la sonda de alguna forma, pues lo que voy a obtener es si sobrepaso o no sobrepaso un límite, pero puntualmente no me va a indicar qué frecuencia sobrepasó o no sobrepasó, ¿ya? Entonces, para eso es la medición en banda angosta. En el caso de la medición de banda angosta, ya entramos a hacer una medición específica de una frecuencia, ¿ya?
Como en el anterior tuvimos unos puntos con mayores niveles, ¿cierto? Puede ser con niveles que superaron, por ejemplo, los 28 volmetro o no, estuvieron muy cerca y realmente queremos monitorear porque pues es la población la que está expuesta, qué sé yo, a 25, a 27, a 20, y pues queremos saber allí en estos puntos, o a 29 o a 30, o sea, superamos tal vez el límite, queremos saber en estos puntos definitivamente qué frecuencia está aportando más, si hay alguna que, no sé, de pronto tiene un escape de frecuencia y es algo que se puede reparar y solventar, o si estamos definitivamente muy cerca de una fuente de radiación que de pronto desconocemos, que está correctamente mimetizada y no la observamos. Entonces, es aquí donde necesitamos hacer una medición en banda angosta, de tal manera que podamos generar como una gráfica del espectro, donde podamos observar por frecuencia cuál es el aporte de cada uno. Esta es una medición ya un poco más especializada, que una de las metodologías, por ejemplo, es hacer una medición en cada punto, que realmente son 8 mediciones porque se hacen en 4 azimutes diferentes y tanto horizontal como vertical. Esto nos da 8 mediciones. Esto hay que procesarlo, evidentemente, porque no es la suma directa de todas ellas la que me da la energía que en ese punto se encuentra. Eso se requiere procesar con la ortogonalidad y con todo esto. Y obtenemos alguna gráfica del nivel de campo que nos ayuda a entender un poco esto cómo se encuentra. Y sería algo así como esto. Obtenemos estas gráficas y podemos analizar, como se puede observar aquí en detalle, cuáles son aquellas señales que tienen mayor nivel, que están aportando más. Y aquí pues podemos ver la 1, la 2, aquí esta que está de primera es también un poquito alta y bueno, y tal vez esta. Pero aquí evidentemente podemos revisar que pues esta no fue, esta está bajita, ¿cierto? Las altas son otras. Entonces, eventualmente aquí se puede revisar qué está sucediendo, si se puede hacer algo, si se puede mejorar algo para que el nivel en ese punto que estamos monitoreando, la exposición baje un poco. Sobre todo, importante, si estamos superando el nivel poblacional o en el caso del nivel ocupacional, para que la gente que trabaja allí pues evite estar en este punto, evite estar en un punto que sobrepasa el nivel ocupacional. Esto se puede ver así, ahí vemos pues digamos las que más aportan. Por ejemplo, aquí también podemos ver una señal, efectivamente estamos viendo la que más aporta en este caso. Y esto es la medición en banda angosta. Entonces, no todo el tiempo se mide banda angosta. Lo que se hace es medir en banda ancha y en aquellos puntos donde encontramos una cercanía al límite o una superación al límite o el punto, digamos, que nos dio con más alta radiación, o los puntos, porque pueden ser varios, es aconsejable realizar una medición en banda angosta para poder determinar cuál es la energía, cuál es la portadora, cuál es la frecuencia que me está aportando más a esa medición y eventualmente evaluar qué hacer con ello. Cómo podemos manejarlo, bajarlo, a veces es cuestión simplemente de un apantallamiento, de unos reflectores. O sea, hay soluciones para evitar que tanto la población en general como las personas que laboran cerca pues se encuentren expuestas a la radiación. Bien, hasta aquí digamos la explicación. Yo sé que fue un poco rápido el tema, pero quería dejarles como todo el contexto de el campo cercano, el campo lejano, la medición en banda ancha, la medición en banda angosta y cuándo se ejecuta una de las dos. Aquí en este punto quisiera adentrarme un poquito para que conozcamos los equipos y las soluciones con los equipos de medición de última generación que tiene en este caso Wave Control. Bien, aquí. Tenemos que son equipos bastante versátiles, ¿cierto? Utilizan diferentes sondas según la necesidad, tienen una forma de display que nos permite ver en tiempo real cómo está el campo eléctrico, cómo está el campo magnético en determinado punto. Y ya nos adentraremos por qué las ondas tienen estas diferentes formas y por qué, digamos, hay diferentes ondas y pareciera, que de hecho es así, es el mismo equipo, pero cambia de sonda. Ya revisaremos en un momento. Entonces, primero, acercarnos un poquito a lo que es los features del equipo. Tiene efectivamente medición o capacidad de medición entre 1 Hz y 40 GHz. Yo creo que aquí hay una amplia gama de frecuencias que cubre no solo las telecomunicaciones, sino también las aplicaciones industriales. Yo sé que existen algunas comunicaciones puntuales por encima de los 40 gigas, pero eventualmente pues no son las más usadas. Yo creería que con 1 Hz a 40 GHz estamos cubriendo más del 98% de las telecomunicaciones del mundo. Entonces, esta sonda, pues, este equipo tiene toda esta variabilidad que puede medir.
Puede también hacer análisis espectral específico, así como viendo las portadoras, entre 1 Hz y 400 kHz. Tiene GPS, entonces podemos saber exactamente dónde se hizo el punto de medición. Es un equipo actualizable en firmware, podemos bajar e instalar eh, eh, las actualizaciones. Tiene la opción de captura de pantalla, súper importante para los informes. Esto es una bondad para poder hacer los informes fácilmente, que es la detección en tiempo real de un punto y se nos queda pues la pantalla capturada. Tiene los puertos para descargar, también tiene el de fibra óptica para dado caso hacer un control remoto del equipo. Sobre todo, por lo que les mencionaba, no debemos estar cerca de la sonda cuando está midiendo para que mida adecuadamente, para que nosotros no seamos ni apantallamiento ni interferencia para la sonda. Entonces la debemos dejar sola y pues tiene su opción de conectarla por fibra óptica para poder manejarla en modo remoto. Como les mencionaba, es un mismo equipo que tiene diferentes sondas. Entonces, las sondas utilizan diferentes porciones del espectro en las que miden y son adecuadas para medir ciertos servicios. Por ejemplo, tenemos esta WPF8, que es generalmente usada para la parte de AM, FM, televisión, celular, SUEST 850, 1900, trunking. ¿Sí? Es un poco, digamos, adecuada para ese tipo de servicios. La WPH60, que es más AM, por ejemplo, la última que mide campo eléctrico y campo magnético, mide ambos campos, la WP400, es especialista, por ejemplo, en los temas de energía eléctrica y fuentes de emisión que se encuentran entre 1 Hz y 400 kHz. Aquí hay mucho equipo industrial que se puede estar encontrando en estas bandas de frecuencia. En detalle, por ejemplo, podemos ver en esta gráfica los diferentes rangos de frecuencias que miden las diferentes ondas. Insisto, es el mismo equipo, solamente se cambia la sonda de la parte de encima y hay diferentes ondas para todos los sabores y colores que se deseen. Entonces aquí podemos observar que hay unas ondas que miden muy bien la parte baja del espectro, ¿cierto? Y hay unas ondas que miden del corte más o menos de 100 kHz hacia arriba. Hay unas ondas particulares como esta, la WPT. Observen que mide 700 y 2.6 gigas, o bueno, ese rango entre 700 y 2.6, es decir, es una sonda ideal para tecnologías móviles, por ejemplo. Mide perfectamente y está escuchando el campo que aportan las tecnologías móviles puntualmente. En esta siguiente slide podemos ver ya, digamos, los aspectos de las diferentes sondas, ya con las referencias determinadas, y puntualizando algunas aplicaciones. Por ejemplo, la 18 y la 40, la WPF18 y la WPF40, son sondas especialistas que pueden usarse para medir radares. ¿Esto por qué? Porque los radares tienen pulsos. Ellas son especialistas en detectar estos pulsos. ¿Ya? Si no tenemos una sonda especializada en detectar pulsos, pues seguramente el radar pasa desapercibido porque no lo alcanza a observar, porque no es una medición, no es una generación constante de emisión en el espectro, sino es un pulso. Pero estas ondas tienen la capacidad de detectar los radares. Y aquí está la WPT, efectivamente. Esta es la sonda que se puede utilizar para bandas móviles. Recuerden, está entre 700 y 2.6, entonces pues, sirve para GSM, UMTS, LTE, y es de campo eléctrico. También tenemos dentro de la versatilidad de los equipos de Wave Control, está el Monitem. Es un equipo monitor, digamos, que tiene este aspecto, como lo pueden observar ahí. Tiene la capacidad de hacer monitoreo remoto, continuo, ¿ya? Es robusto, tiene su capacete para prevenir cualquier cuestión ambiental. Tiene su alimentación, tanto, digamos, directa de fluido eléctrico normal, como para ser utilizado con panel y pues la carga de baterías puede ser autónomo de alguna manera y tiene un buen ancho de banda para medir continuamente y remotamente, digamos, lo más representativo de las ondas electromagnéticas, de las frecuencias electromagnéticas que utilizan para telecomunicaciones, las radioeléctricas, porque pues puede revisar frecuencias de tecnologías móviles, de radiodifusión, de televisión, de radio, y de líneas de alta potencia. Entonces es un elemento ideal que puede servir para un monitoreo continuo. Nos puede mostrar a través de un mapa, bueno, se encuentra localizado, por ejemplo, en este caso aquí se encuentra la sonda, y nos puede mostrar en el tiempo, ¿cierto?, cómo varió la potencia. Y uno diría, pero ¿esto por qué puede eventualmente variar? Bueno, no es raro que algunos sistemas uno automáticamente respira, ¿no? Es lo que llamamos que la celda respira, sube, baja su potencia en función de su capacidad de los usuarios que tenga a los lados. Esto sucede mucho en tecnologías móviles, pero también puede ser que en la parte de radiodifusión
a ciertas horas y por cuestiones de audiencia suban las potencias. Esto lo puede detectar perfectamente para saber si está subiendo o si está bajando. Entonces puede ver en qué horas aquí puede haber mayor afectación de campos, en qué horas en este punto puede haber menor afectación de campos. Y pues podemos verlo a través de un mapa correctamente. También se encuentra un monitor ya personal, ya WaveMon. Es un elemento bastante sencillo que se puede llevar, digamos, aquí en el pecho colgado o en la cintura, especial para las personas que se encuentran expuestas, en el caso de la figura, como en el caso de las telecomunicaciones, pero no necesariamente para toda persona que se encuentre expuesta a un ambiente tal vez industrial de fuentes de emisión de radiación no ionizante, y pueda estar monitoreando respecto a sus niveles máximos, pues porque, insisto, es un tipo de contaminación que no podemos observar, entonces pues no es como el humo o el polvo que lo vemos y pues, de pronto nos alejamos, utilizamos nuestra debida protección para respirar. En este caso no lo vemos, necesitamos monitorearlo, necesitamos que alguien lo vea por nosotros. Este equipo es fácil, digamos, de llevarlo y se puede configurar fácilmente y emite las alertas o también vibración en el momento en que nos estamos exponiendo. También se tiene el sistema de monitoreo remoto en ruta, que también puede tomarse como el sistema de monitoreo continuo, pero se puede hacer algo así como un drive test y se puede exponer en un mapa, ¿ya? Y entonces nos puede mostrar fácilmente aquellas zonas de una ciudad, de una concentración de población o de una zona de una ciudad, cómo se encuentra, dónde hay puntos donde, digamos, la población está más expuesta que en otros. Se puede montar en cualquier vehículo este elemento, se hace el drive test, se expone el mapa y podemos obtener, por ejemplo, un mapa como este, donde aquí encontramos ciertas zonas de interés, donde tal vez, pues sí que sería necesario ir a revisar más en detalle con el equipo de medición ya completo, tal vez también con tanto el de banda ancha como el de banda angosta, para poder encontrar en ciertas zonas por qué están más expuestas, qué es lo que hay alrededor que hace que estén un poco más expuestas que otras zonas. Finalmente, Wave Control pues, cuenta con laboratorio de calibración acreditado, que como les había mencionado en la parte de calibración, pues es bastante importante saber que el patrón con el que estoy midiendo es correcto respecto a la medida que quiero revisar, y sobre todo en equipos, digamos, de alta sensibilidad como estos, y sobre todo en cuestiones de salud. Entonces, súper importante tener equipos calibrados que permitan la calibración o que se dejen calibrar de alguna manera. Bien, les agradezco inmensamente. Aquí quisiera por un momento presentarles, dejarles nuestros contactos. Si tienen alguna duda, alguna cuestión, alguna consulta, estamos prestos, digamos, a atenderles en las diferentes sedes, o también pues tenemos de alguna forma el correo. Muchísimas gracias, digamos, por habernos atendido. Aquí, les quiero dejar un momentico nuestras redes. No olviden seguirnos, no olviden suscribirse a nuestras redes. Allí estamos actualizando información constantemente, ¿ya? Y hacemos por allí también las invitaciones a futuros eventos como este, a la parte de los webinars, y también publicamos información que seguramente será de su interés. Así que, o si quieren hacernos consultas, también está el info@tesamerica.com.mx. Entonces, pues nada, por favor síganos, coméntenos, y revisemos de pronto. Duan, si hay alguna pregunta. Sí, sí, justamente Jorge, gracias por tu linda explicación. Digamos, hay alguna serie de preguntas, digamos, la gran mayoría fueron dadas, se les dio respuesta durante tu presentación, pero creo que hay una que es importante para aclarar el concepto. En su momento, Eduardo de Jesús nos preguntaba, ¿cómo se determina a qué distancia medir ocupacional o poblacional? ¿No? Entonces creo que el tema de las distancias, comentábamos ahí, está mucho más orientado a definir la frontera entre el campo lejano y cercano, no tanto para definir si es ocupacional o poblacional. No sé si Jorge quieras comentar algo ahí al respecto, por favor. Ok, sí, efectivamente, tienes toda la razón. En el tema de saber la distancia es para poder saber qué equipos debo utilizar, ¿ya? Si solo utilizo, por ejemplo, la de campo eléctrico o si necesariamente necesito medir campo eléctrico y campo magnético. Y cualquiera diría, pues bueno, ya estando allá midan juntos.
Bueno, cuando comenzamos a hacer mediciones y muchas mediciones, el tiempo pues juega a nuestra contra. Luego tenemos que ser también eficientes a la hora de medir. No podemos demorarnos 8 días midiendo un punto. Entonces, aquí es importante que si sabemos que estamos en el campo lejano, pues solo medimos uno de los campos y obtenemos el otro por ortogonalidad, por proporción directa. Pero para el tema de ocupacional y poblacional, bien, tienes razón, no es la distancia necesariamente, es lo que tenemos a nuestro alrededor. Para todos es normal que alrededor de una estación radioeléctrica, pues a veces está, de hecho es famoso, la caseta del transmisorista, o sea, es la persona que siempre está trabajando ahí en esa estación, que está pendiente de que los equipos estén activos, de que la energía no se caiga, de reiniciar cualquier cosa que suceda. Esta persona está en un área ocupacional. Lo ideal es que se encuentre por debajo de los niveles ocupacionales y con las máximas exposiciones, que en algunas recomendaciones también son por tiempo. No solamente es, puedes permanecer a 61 siempre, no, a 61, pero ciertos tiempos. Entonces, no es una distancia, sino una zona donde si estoy trabajando, debo estar por debajo de ese límite. Y la otra zona, donde si yo no estoy trabajando, si no hago parte del personal que labora allí, soy un transeúnte, soy el vecino, pues debo estar en la zona poblacional y debo estar en los niveles. Entonces, no es una distancia como tal, sino es una medición, una cantidad de exposición a la que debo estar. Claro, obviamente, luego de caracterizar completamente una estación, puedo de alguna manera determinar hasta aquí llega ocupacional y hasta aquí llega o comienza el poblacional. Y en algunos países se han tomado las decisiones de delimitar y advertir adecuadamente estas zonas para que la gente del común, que es poblacional, no ingrese a estas zonas, no le dé ni curiosidad ni quiera ingresar, sino se mantenga alejado de estas zonas. Y la gente, digamos, que trabaja en la parte ocupacional también sepa su nivel de riesgo, como indicaba, súper importante, que tengan conocimiento de la exposición, que puedan saber manejarlo. Esto es una cuestión de salud ocupacional muy importante que a veces obviamos, pero que es súper importante para que la gente tenga conocimiento de cómo manejar esto y exponerse lo menos posible. Creo que con eso hemos dado Listo. respuesta. Bueno. Sí, sí, perfecto, George. Y una última pregunta, lo que te comento, la gran mayoría de consultas fueron, se les dio atención a través del chat, pero hay otra pregunta que nos hace José Antonio y nos pregunta, en caso de que se incumplan los límites, ¿cómo se sabe qué sitio de qué proveedor es el culpable? Ok, José Antonio, excelente pregunta, porque eso hace la diferencia. Le has dado en el punto a lo que hace la diferencia entre la medición en banda ancha y la medición en banda angosta. Ya vimos cómo es el montaje y toda la cuestión de la banda angosta, luego no es una cosa que podamos estar haciendo en todos los puntos, nos tardaríamos bastante tiempo revisando cada frecuencia del espectro cuánto aporta. Por lo tanto, iniciamos con banda ancha. Y como has dicho tú, pero en banda ancha yo cómo sé quién es el que está aportando más. Pues bien, hacemos banda angosta y podemos revisar las porciones de espectro y encontramos dónde se localizan esos máximos y quién es el que más está aportando o el que tal vez está superando los máximos niveles. Entonces tenemos hasta aquí frecuencias. El operador de forma precisa eventualmente no lo tenemos. ¿Y quién es el llamado a tenerlo? Pues cada uno de los administradores del espectro radioeléctrico que permitió o que dio permiso para hacer uso del espectro radioeléctrico. Generalmente el regulador o el administrador en cada país, el ministerio o la secretaría, o en el caso de México, por ejemplo, el IFT puntualmente, deben tener en su base de datos esa frecuencia en esa población está asignada a Pepito. Entonces, es Pepito el dueño, digamos, de esa frecuencia, la está utilizando, y ahí podríamos saber quién es el que está aportando, ya con nombre y apellido. Digamos que a nivel de frecuencia, sin nombre y apellido, sin llegar a ese punto, a nivel de frecuencia, con la medición en banda angosta podemos saber puntualmente qué frecuencia está aportando más. Ok, perfecto, Jorge. Y yo quisiera dar una última respuesta a una pregunta que justamente Gabriel nos hace respecto a mediciones que se hagan cerca a aeropuertos, ¿no? Donde se tienen sistemas de radioayudas como radares y BOR y LS y demás, ¿no? Entonces sí que es importante, sobre todo para los temas de radar, digamos que son las fuentes de emisión más significativas, ¿no, Jorge? Entonces digamos que aquí sí que es importante el tema de la instrumentación. Digamos, en términos generales se tiene instrumentación fundamentada en termocuplas o en diodos. Entonces, la gran mayoría de instrumentos de medición de campos electromagnéticos que existen en el mundo, su fundamento, digamos, su génesis, su metodología de medición está fundamentada en termocuplas. Por lo tanto, la velocidad, o sea, la capacidad de detección de estas emisiones de corta duración es casi invisible. O sea, quizá en esas condiciones deberíamos pasarnos a sondas que tengan la capacidad de detección
digamos, de estos pequeños pulsos y de alta potencia, fundamentalmente sondas que su principio de operación sean a partir de diodos, ¿no? Justamente Wave Control pues tiene justamente un par de sondas específicamente orientadas para este tipo de mediciones de radar, tiene aplicaciones técnicas, notas de aplicación técnica que explican cómo deberían hacerse esas emisiones de radar, ¿no? Porque digamos que si se hacen mediciones con equipos tradicionales en el mercado, pues es muy probable que sí, estoy viendo que el radar está girando, pero el sensor, el equipo de medición no va a estar en la capacidad de detectar este tipo de emisiones. Entonces sí que es importante y hemos tenido muchas experiencias, digamos, algunas experiencias que hemos tenido en alguna región, en algunos aeropuertos y zonas de medición, justamente el tipo de medición es fundamental. Si no, pues estoy midiendo algo que no está, estoy midiendo con un instrumento que no tiene la capacidad de detección. Listo, entonces allí para contestarle Sí. a Gabriel, ¿no? De pronto, un complemento ahí. En este momento estamos midiendo algunos radares en México puntualmente y algo importante, puede que el equipo, como menciona el ingeniero Duván, no detecta, por el tipo de sonda que tiene, no detecta, pero nuestro cuerpo sí. O sea, nuestro cuerpo sí se ve afectado por esa radiación, sobre todo en radar. Son demasiados watts de potencia, hay una alta ganancia, es la operación de un radar, de hecho, propiamente dicha, la que necesita ser así. Es necesario medirlo con condiciones particulares y definitivamente mantener fuera, digamos, del alcance de su haz a la población. Claro, digamos ahí cuando hablamos de radares, pues digamos que la atención se centra fundamentalmente en los radares de magnetrón, no tanto en los radares de estado sólido, porque los de estado sólido hoy en día operan a menores potencias pico, pero los de magnetrón, los radares antiguos, pues estos sí, señores, sí transmitían con unas potencias mucho más elevadas, ¿no? Entonces ahí digamos que nos están llegando algunas consultas justamente sobre el final de la charla, Jorge, pero ya en aras de respetar el tiempo que se había programado, pues te quiero agradecer por este tiempo que nos compartes, por tu experiencia, por tu conocimiento, súper valioso. Y pues las últimas preguntas que nos han llegado en el transcurso del día, pues igualmente daremos respuesta a ello, ¿no? Pues allí están las redes sociales de la organización. En caso que tengan alguna necesidad, algún interés, bien sea en el acompañamiento, en la evaluación de entornos o en la adquisición de equipos profesionales de medición, estamos a su disposición. Nosotros somos representantes de Wave Control en la región, entonces será un placer para nosotros poder acompañarles, ¿no? Y en cuanto a equipo, sí que es fundamental el tema, si bien las características son importantes, también el tema de la calibración lo es, ¿no? Wave Control cuenta con un laboratorio que cuenta con acreditación y la que es la máxima distinción en laboratorios de calibración, ¿no? Porque digamos hay algunas empresas que suelen comprar equipos, pero luego los tienen que mandar a calibrar porque ellos mismos no están en la capacidad de emitir certificados de calibración válidos a nivel internacional, ¿no? Entonces, Wave Control es campeón en este tipo de temáticas, en la construcción de equipos, calibración y sobre todo también en los temas de servicio, ¿no? Es campeón en estas circunstancias. Bueno, muy bien, Jorge, te agradezco este tiempo. Le agradecemos a toda la audiencia de todo el continente que estuvo conectada en esta sesión. No dejen de estar atentos a los próximos webinars que vamos a seguir en esta serie de campos electromagnéticos y les mandamos un gran abrazo esperando que todos estén muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos.